Hay una regla no escrita en el mundo de las personas que orbitan el poder criminal de alto nivel. Una regla que nunca se enuncia formalmente porque no necesita enunciarse, porque cualquiera que haya pasado suficiente tiempo en ese mundo la aprende de la misma manera que se aprenden todas las reglas verdaderamente importantes. No a través de instrucción explícita, sino a través de la observación de lo que le ocurre a quienes la violan. La regla es esta: nunca te hagas amiga de la otra. No la rival. No la competidora en el sentido empresarial o territorial. La otra en el único sentido que en este contexto específico tiene esa palabra. La otra mujer, la otra persona que comparte con alguien, algo que por su naturaleza no admite compartición. En el mundo ordinario, la violación de esta regla produce consecuencias que van desde el drama interpersonal hasta la ruptura de relaciones y el daño emocional que cualquier triangulación de ese tipo inevitablemente produce. En el mundo en que el Mencho vivió y murió, la violación de esta regla producía consecuencias de una naturaleza completamente diferente, porque en ese mundo, el conocimiento compartido entre dos personas que no deberían conocerse es una variable que los sistemas de control y de vigilancia que rodean a un hombre de ese nivel no pueden tolerar, y que cuando se descubre, genera respuestas que van mucho más allá de lo que ningún escenario de drama doméstico ordinario podría contemplar. María, Julissa y Fernanda violaron esa regla. Durante más de 2 años, se reunieron en secreto absoluto, con la cuidadosa planificación de dos personas que entienden perfectamente el riesgo de lo que hacen, y que lo hacen de todas maneras porque las razones que las impulsan son más poderosas que el miedo que debería disuadirlas. Se reunieron en lugares que ninguno de los sistemas de vigilancia del entorno del Mencho habría pensado en monitorear, porque ninguno de esos sistemas habría concebido la posibilidad de que estas dos personas tuvieran alguna razón para estar en el mismo lugar al mismo tiempo. Se comunicaron a través de canales que ningún analista de inteligencia del CJNG habría considerado necesario interceptar, porque nadie en esa organización sabía que existía una conexión entre ellas que valiera la pena interceptar. Y en algún momento de los días que precedieron al 22 de febrero de 2026, 14 días antes de que este documental sea presentado al mundo, María Julissa y Fernanda estuvieron juntas en una habitación. Y desde esa habitación salió la información que, según la teoría especulativa más perturbadora y más persistente que circula en el periodismo de seguridad mexicano sobre el operativo de Tapalpa, le dio a las fuerzas de seguridad mexicanas la ubicación exacta del hombre más buscado de México en el momento preciso en que esa información hacía posible lo que durante más de una década había sido imposible. ¿Fue venganza? ¿Fue dinero? ¿Fue miedo? ¿Fue algo más complicado que cualquiera de esas 3 palabras puede capturar adecuadamente? Esta es la historia de Fernanda, la otra amante, la que nadie ha contado todavía. Para entender quién era Fernanda y por qué su historia importa de maneras que van mucho más allá del morbo inevitable que rodea cualquier narrativa sobre las relaciones íntimas de un narcotraficante de alto perfil, necesitamos primero entender el contexto en que esa historia se desarrolló, el ecosistema humano específico que rodea a un hombre en la posición del Mencho y que determina las dinámicas de todas las relaciones que ese hombre tiene o puede tener. Un capo del nivel de Nemesio Oseguera Cervantes no tiene relaciones en el sentido que esa palabra tiene para la mayoría de los seres humanos, es decir, relaciones que comienzan con elección libre de ambas partes y que se desarrollan en un espacio de relativa igualdad entre dos personas que pueden decidir, en cualquier momento,
y sin consecuencias insoportables si continúan o no en ese vínculo. Las relaciones de un hombre en su posición están necesariamente mediadas por el poder, por el miedo y por la asimetría radical que existe entre alguien que puede decidir cualquier cosa sobre la vida de otra persona y alguien cuyas opciones están definidas, en última instancia, por las decisiones de ese primer alguien. Esta asimetría no significa que las relaciones íntimas de un capo sean necesariamente o exclusivamente el producto de la coerción directa o del terror explícito. La realidad es más complicada y, en muchos sentidos, más inquietante que esa narrativa simplificada, porque la coerción y el poder no siempre se presentan en formas que la persona que las experimenta puede identificar claramente como tales en el momento en que las experimenta. En el mundo del crimen organizado mexicano, las relaciones íntimas de los líderes frecuentemente comienzan y se mantienen en un espacio ambiguo donde la atracción, el beneficio material, el miedo, la lealtad, el afecto genuino y la dependencia se mezclan en proporciones que varían con el tiempo y que ninguna de las personas involucradas puede articular con precisión desde adentro de la situación. Fernanda, según la reconstrucción que este guión propone a partir de fuentes no verificables pero narrativamente consistentes con los patrones que los expertos en dinámicas relacionales del crimen organizado documentan, habría entrado en la órbita del Mencho a través de uno de los caminos que, con mayor frecuencia, conduce a ese tipo de relaciones en el contexto del México contemporáneo, no a través de ningún contacto directo con las operaciones criminales del cártel, sino a través de la economía legal, que en muchas regiones de México coexiste con la economía criminal de maneras tan entrelazadas que las fronteras entre una y otra son, para las personas que viven en esa frontera, frecuentemente invisibles, hasta que las consecuencias de haberla cruzado se hacen demasiado grandes para ignorar. Fernanda habría sido, según las fuentes disponibles, una mujer de aproximadamente 32 años en el momento de los eventos de febrero de 2026, con una historia personal que combinaba una educación formal de nivel universitario en una institución privada de Guadalajara, una trayectoria laboral en el sector de los servicios que había comenzado promisoriamente antes de que las circunstancias la condujeran hacia el tipo de entorno donde el contacto con personas de poder criminal es tan ordinario como el clima. Y una vida privada que hasta su incorporación a la órbita del Mencho habría sido, en sus contornos básicos, la de cualquier mujer de su generación y su contexto socioeconómico en una ciudad del interior de México. El primer encuentro entre Fernanda y María Julissa, la primera amante del Mencho cuya historia esta narrativa asume como el antecedente sobre el que la historia de Fernanda se construye, habría ocurrido en un contexto que ninguno de los dos habría podido prever ni habría elegido deliberadamente. No en ningún círculo social del entorno criminal. No en ninguno de los espacios de socialización que el CJNG controla de manera visible o invisible en distintas ciudades de su área de influencia, sino en un lugar completamente ordinario, el tipo de lugar donde las coincidencias ocurren con la naturalidad que la vida cotidiana produce cuando no hay ningún sistema de control diseñando los encuentros. La sala de espera de una clínica privada en una zona residencial de Guadalajara. Las dos mujeres habrían esperado en sillas adyacentes durante más de una hora, según la reconstrucción especulativa disponible, sin ningún conocimiento mutuo de quiénes eran la una para la otra en la vida del hombre que en ese momento era el denominador común de sus existencias, aunque ninguna de las dos lo supiera todavía.
Habrían hablado de las cosas de las que se habla en las salas de espera, de las clínicas privadas, de los tiempos de espera, de los médicos, de la ciudad, de las pequeñas irritaciones cotidianas que en esos contextos de tedio compartido generan la conversación superficial, que a veces se convierte en algo más y a veces simplemente se evapora cuando la espera termina. En este caso, algo en la conversación habría producido ese efecto impredecible que a veces tienen los encuentros casuales con extraños. Una conexión que va más allá de la superficialidad del contexto. Una sensación de reconocimiento mutuo que ninguna de las dos habría podido articular en ese momento, pero que ambas habrían sentido con suficiente claridad como para que cuando la espera terminara y el momento natural del adiós llegara, el intercambio de números de teléfono que se produjo no fuera el tipo de gesto socialmente convencional que se hace sin intención real de seguimiento, sino algo que ambas sintieron como genuino. Lo que ninguna de las dos sabía en ese momento, y lo que tardarían en descubrir, es la naturaleza del vínculo que compartían sin saberlo. La manera en que ese descubrimiento eventualmente ocurrió es, en la versión especulativa que este guión propone, uno de los elementos más dramáticamente improbables de toda la historia, y al mismo tiempo uno de los más coherentes con la lógica de cómo funciona la información en el entorno del crimen organizado, no a través de sistemas formales de intercambio, sino a través de los canales informales de la vida social que ningún organigrama criminal puede anticipar ni controlar completamente. Pero antes de continuar con la historia de cómo María Julissa y Fernanda llegaron a descubrir lo que tenían en común, hay un elemento de la historia de Fernanda que necesita ser examinado con atención específica porque es el elemento que, según la teoría especulativa que este guión explora, la diferencia de María Julissa, de maneras que son fundamentales para entender por qué las dos mujeres tomaron las decisiones que habrían tomado y por qué esas decisiones habrían producido el resultado que la narrativa sugiere que produjeron. Fernanda no llegó al entorno del Mencho a través de la misma ruta que la mayoría de las personas que llegan a ese tipo de posiciones. Y la diferencia en su ruta de llegada habría producido, en los años de su relación con el capo, una diferencia en su posición y en su conocimiento que la hacía, desde la perspectiva de las agencias de inteligencia que buscaban cualquier punto de presión sobre el Mencho, potencialmente más valiosa que cualquier otra persona de su entorno cercano. La razón de esa diferencia es la siguiente. Fernanda, según las fuentes especulativas disponibles, habría tenido desde antes de su relación con el Mencho una vida que, en términos de sus conexiones y de sus movimientos, era sustancialmente más documentada y más rastreable que la de la mayoría de las personas que entraban en la órbita del capo. Una educación formal, un historial laboral verificable, vínculos familiares en distintas ciudades de México y una presencia en redes sociales que, aunque discreta, no era invisible, habrían creado un perfil que las agencias de inteligencia podían identificar, rastrear y eventualmente presionar de maneras que habrían sido imposibles con personas cuya historia previa al crimen organizado era suficientemente opaca como para no ofrecer los mismos puntos de vulnerabilidad. En términos simples, Fernanda tenía familia. Tenía una madre en una ciudad del interior del país. Tenía un hermano con un negocio propio que generaba ingresos formales rastreables. Tenía amistades de su vida anterior al Mencho que seguían en contacto con ella, aunque de manera cada vez más superficial, conforme los años de su relación con el capo la habían alejado del tipo de vida ordinaria que esas amistades representaban. Y todas esas conexiones,
que para cualquier ser humano ordinario son simplemente el tejido natural de una vida social, en el contexto de una mujer que tenía acceso a uno de los hombres más buscados del mundo, eran también, para quien supiera leerlas correctamente, una lista de vulnerabilidades que podían ser activadas con la presión correcta en el momento correcto. Las agencias de inteligencia, según la teoría especulativa que este guión desarrolla, habrían encontrado a Fernanda antes de que Fernanda encontrara a María Julissa, mucho antes. El contacto inicial. Si la reconstrucción que las fuentes no verificadas sugieren es aproximadamente correcta, no habría sido dramático ni coercitivo en sus formas externas. Habría sido el tipo de contacto que las agencias de inteligencia hacen cuando tienen tiempo, y cuando la urgencia todavía no impone un ritmo que no deja espacio para la sutileza. Un encuentro aparentemente casual, una conversación que en superficie no revelaba su verdadera naturaleza, y un primer intercambio de información tan mínimo e inocuo que Fernanda podría haber abandonado ese encuentro sin estar segura de si acababa de hablar con un agente de inteligencia o simplemente con alguien que hacía preguntas interesantes sobre temas de los que ella prefería no hablar. Hay que hablar de María Julissa con el cuidado que la ausencia de información verificable sobre ella requiere, porque en la narrativa que este guión construye, María Julissa es simultáneamente un personaje central y uno sobre el que las fuentes disponibles ofrecen el menor grado de especificidad confiable. Lo que la teoría que circula en el periodismo de seguridad afirma sobre ella, y que este guión toma como punto de partida, aunque con la advertencia permanente de que se trata de especulación no confirmada, es relativamente simple en sus contornos, aunque profundamente complejo en sus implicaciones, que María Julissa era una persona con acceso privilegiado al Mencho, que en algún momento anterior al 22 de febrero de 2026 proporcionó información sobre su ubicación a personas con la capacidad de actuar sobre esa información y que las motivaciones que la condujeron a esa decisión son algo sobre lo que nadie puede pronunciarse con certeza desde afuera de su experiencia personal. Lo que este guión añade a esa narrativa básica en el espacio de la ficción documentada que explícitamente se declara como tal, es la dimensión de la amistad con Fernanda. La teoría de que María Julissa actuó sola, motivada por razones exclusivamente propias y sin conocimiento ni participación de ninguna otra persona, es posible y no puede descartarse. Pero la teoría alternativa, la que este guión explora, sugiere que la decisión que eventualmente tomó no fue el resultado de un proceso completamente solitario y que la presencia de Fernanda en su vida durante los 2 años anteriores al 22 de febrero, una presencia que el Mencho nunca habría sabido que existía, fue un factor en ese proceso de una manera que ninguno de los análisis convencionales sobre el operativo de Tapalpa ha considerado con la seriedad que merece. María Julissa y Fernanda habrían descubierto lo que tenían en común no en un momento dramático de revelación mutua, sino de manera gradual, a través de la acumulación de detalles en sus conversaciones que individualmente eran suficientemente ambiguos como para no revelar nada definitivo, pero que en su conjunto construían un patrón que ninguna de las dos podía ignorar indefinidamente. Un hombre con características físicas específicas, un nivel de seguridad personal que ninguna persona con ingresos legítimos podría justificar, ciertos gustos particulares, ciertas maneras de hablar y de relacionarse que habría sido difícil atribuir a nadie que no fuera el mismo hombre. El momento del reconocimiento mutuo, cuando finalmente ocurrió,
Habría sido uno de esos momentos que las personas que los viven raramente pueden describir con la claridad que quienes los observan desde afuera querrían tener. No habría sido una confrontación. No habría sido el tipo de escena que el cine mexicano y la televisión han construido alrededor de este tipo de encuentros. Habría sido, según la versión que este guión propone, algo más silencioso y más cargado de consecuencias a largo plazo. El momento en que dos personas que han estado hablando de manera indirecta sobre el mismo secreto durante meses, finalmente dejan de hablar de manera indirecta y se miran con el conocimiento compartido de lo que saben y de lo que ese conocimiento compartido implica para ambas. Hay que examinar la naturaleza de lo que Fernanda sabía sobre el Mencho, porque lo que sabía es fundamental para entender tanto por qué las agencias de inteligencia la habrían encontrado valiosa, como por qué su eventual decisión de cooperar o no cooperar habría tenido el peso que la narrativa le atribuye. La relación de Fernanda con el Mencho, según la reconstrucción especulativa disponible, habría tenido una característica que la distinguía de las otras relaciones íntimas que el capo habría mantenido de manera simultánea. Habría durado más tiempo de lo que ese tipo de relaciones habitualmente duran en el entorno del crimen organizado, y esa durabilidad habría generado un nivel de familiaridad y de conocimiento mutuo que no era el producto de ninguna decisión consciente de ninguna de las partes, sino simplemente el resultado natural de la acumulación de tiempo. Compartido. En ese tiempo, Fernanda habría aprendido cosas sobre el Mencho que sus sistemas de inteligencia y sus colaboradores operacionales no sabían, no porque ese conocimiento fuera operacionalmente relevante para las actividades del cártel, sino porque era el tipo de conocimiento que la proximidad íntima produce inevitablemente. Los hábitos de sueño de un hombre que siempre dormía con la misma posición, independientemente del lugar donde estuviera. Los alimentos que rechazaba sistemáticamente, y los que pedía con una consistencia que hablaba de algo más profundo que el gusto culinario. Las maneras específicas en que el estrés se manifestaba en su comportamiento cuando los niveles de presión externa sobre la organización aumentaban, las palabras que usaba cuando estaba genuinamente preocupado y que eran diferentes de las palabras que usaba cuando actuaba la preocupación para un efecto específico sobre sus interlocutores, y también, más relevante desde el punto de vista de la inteligencia operacional, los patrones que se repetían en sus movimientos en ciertos períodos del año, los tipos de propiedades que prefería, en momentos de alta presión de seguridad, las personas cuya presencia lo tranquilizaba en esos momentos y las que lo irritaban, y ciertos aspectos de su rutina de comunicación que Fernanda habría observado sin comprenderlos completamente, pero que habrían adquirido un significado diferente cuando personas con mayor conocimiento operacional los analizaran. Y entonces llegó la segunda visita de la inteligencia mexicana a Fernanda. No una visita casual y ambigua como la primera, una visita que no dejaba espacio para la interpretación benévola de sus propósitos. Según la reconstrucción especulativa que las fuentes no verificadas permiten hacer, este segundo contacto habría ocurrido en algún momento del último trimestre de 2025, cuando la presión combinada de las fuerzas de seguridad mexicanas y de las agencias estadounidenses sobre el CJNG había alcanzado un nivel que en términos operacionales era el más alto de toda la historia de la organización, y cuando la necesidad de inteligencia sobre la ubicación del Mencho había dejado de ser una prioridad abstracta de largo plazo para convertirse en algo más urgente y más personal para las personas responsables de operacionalizar esa búsqueda.
El segundo contacto no habría ocurrido en un café ni en ningún espacio público de encuentro casual. Habría ocurrido en un lugar que las personas que lo convocaron eligieron específicamente por su capacidad de comunicar de manera inequívoca la naturaleza de la conversación que iba a tener lugar. Un espacio institucional, cuya función ordinaria era suficientemente reconocible para que cualquier persona que llegara a él entendiera de inmediato que se encontraba en un contexto donde las reglas de la conversación ordinaria no aplicaban. Lo que se le habría dicho a Fernanda en ese segundo encuentro, según la reconstrucción especulativa disponible, habría seguido el patrón que los analistas de los sistemas de presión sobre informantes potenciales reconocen como uno de los más efectivos en su tipo. La combinación de información que demuestra que quien habla ya sabe más de lo que la persona convocada habría querido que supieran, con una descripción de las consecuencias que la no cooperación podría tener para personas que Fernanda quería y cuya vulnerabilidad a esas consecuencias era tan real y tan documentable como la propia vulnerabilidad de Fernanda. La madre en la otra ciudad, el hermano con el negocio, las amistades que todavía la conocían por su nombre real y que tenían sus propias vidas, sus propios trabajos, sus propios hijos, y que serían afectadas de maneras que ninguna de ellas había elegido ni podría haber anticipado, por la asociación con una mujer cuya vida había tomado un rumbo, que en el momento de tomar ese rumbo probablemente no había parecido. Irreversible. Fernanda habría escuchado todo eso, y según la reconstrucción especulativa de lo que ocurrió después, no habría respondido de manera inmediata en ninguna dirección que diera a sus interlocutores la certeza que necesitaban. Se habría marchado de ese encuentro con el peso de una decisión que ninguna persona en su situación podría tomar de manera simple ni rápida, y que requeriría tiempo y reflexión y probablemente la conversación que solo podría tener con una persona en el mundo que entendería completamente lo que esa decisión implicaba. María Julissa. La primera reunión entre María Julissa y Fernanda, después del segundo contacto de las autoridades con Fernanda, habría sido, según la narrativa especulativa que este guión propone, la más cargada de las muchas reuniones que las dos mujeres habrían tenido a lo largo de sus 2 años de amistad secreta. No solo porque Fernanda necesitaba hablar sobre lo que había ocurrido en ese encuentro con las autoridades, sino porque el simple hecho de que necesitara hablar sobre ello con María Julissa implicaba revelar a María Julissa algo que Fernanda no había revelado antes: la existencia del contacto previo de las autoridades con ella, el hecho de que su nombre y su asociación con el Mencho eran conocidos por personas que estaban en ese momento buscando la manera de usar ese conocimiento. Lo que esa revelación habría producido en María Julissa es algo sobre lo que la reconstrucción especulativa disponible no puede pronunciarse con ningún grado de certeza. Podría haber producido miedo. Podría haber producido alivio de que lo que María Julissa ya sabía sobre sus propios contactos con las autoridades no era una situación que Fernanda desconociera completamente. Podría haber producido una especie de solidaridad, nacida de la comprensión compartida de que las dos mujeres estaban, en ese momento, en posiciones de vulnerabilidad que ninguna de ellas había elegido deliberadamente, pero que eran tan reales y tan urgentes como cualquier cosa que el mundo ordinario pudiera producir. Según la teoría especulativa más elaborada que circula sobre el papel de las dos mujeres en el operativo de Tapalpa, la conversación que habrían tenido en ese encuentro no habría sido simplemente un intercambio de información sobre sus respectivas situaciones con las autoridades.
Habría sido también el comienzo de un proceso de decisión compartida que eventualmente habría conducido a lo que ocurrió en los días anteriores al 22 de febrero de 2026. ¿Fue una decisión conjunta? ¿Fue una decisión de María Julissa en la que Fernanda participó sin ser completamente agente de la misma? ¿Fue una decisión de Fernanda que María Julissa facilitó sin tomar la iniciativa? ¿Fue el resultado de una presión de las autoridades sobre Fernanda que eventualmente alcanzó también a María Julissa a través de la conexión entre ambas? Ninguna de estas preguntas puede responderse con la certeza que la gravedad de lo que implican merece. Y cualquier respuesta que se dé a cualquiera de ellas desde la posición de observador externo que este guión ocupa es, en el mejor de los casos, una hipótesis plausible y no un hecho establecido. Examinemos ahora la dimensión de la venganza, porque es la motivación que la narrativa popular sobre las amantes de los narcotraficantes más frecuentemente evoca cuando busca explicar por qué una persona en esa posición haría lo que la teoría dice que María Julissa y Fernanda habrían hecho. Y porque esa motivación, aunque simplificadora en su forma más básica, no carece de fundamento en la realidad de lo que las relaciones de ese tipo producen en las personas que las viven desde adentro. La venganza, en el contexto de una relación con un hombre de la posición del mencho, no sería el tipo de sentimiento simple y nítido que la palabra evoca en el lenguaje ordinario. No sería el producto de un agravio único y claramente identificable que en un momento dado produce la decisión de hacer daño como respuesta. Sería, en la versión que la psicología de las relaciones en entornos de poder extremo sugiere, algo más complicado y más difuso. La acumulación de años de asimetrías toleradas, de elecciones que nunca fueron completamente propias, de límites que nunca pudieron establecerse porque el contexto hacía imposible el tipo de negociación igualitaria que los límites requieren para ser respetados, y de la conciencia creciente de que la vida que se vivía no era la que se habría elegido si las condiciones hubieran sido diferentes. Para María Julissa, según la reconstrucción especulativa disponible, ese proceso de acumulación habría tenido una dimensión específica que lo distingue de la experiencia que la mayoría de las personas que orbitan el poder criminal de alto nivel comparten. El conocimiento de que no era la única, y más específicamente, el conocimiento de que el hombre que la había colocado en la posición de vulnerabilidad en que se encontraba, estaba simultáneamente colocando a otra persona, Fernanda, en una posición similar sin que ninguna de las dos hubiera elegido ser parte de ese sistema de duplicidad. Este conocimiento, que María Julissa habría adquirido en algún momento de su amistad con Fernanda, y que Fernanda habría adquirido de manera recíproca en el mismo proceso, habría tenido un efecto que los expertos en dinámicas de grupo en situaciones de estrés compartido reconocen como relativamente predecible. En lugar de producir competencia o conflicto entre las dos mujeres, habría producido una especie de solidaridad, construida sobre el reconocimiento de que compartían una vulnerabilidad común frente a la misma fuente de daño. Pero la motivación económica también necesita examinarse con la seriedad que merece, porque la narrativa que reduce la cooperación de informantes a motivaciones exclusivamente emocionales como la venganza es tan simplificadora como la que la reduce a motivaciones exclusivamente materiales como el dinero. Y la realidad de estas situaciones casi siempre contiene ambas dimensiones, mezcladas con otras que no caben en ninguna categoría simple. Las autoridades mexicanas que habrían contactado a Fernanda, según la teoría especulativa, no habrían llegado a esas conversaciones sin ninguna oferta concreta que justificara el riesgo que cooperar con ellos implicaba.
El sistema de incentivos que hace posible la cooperación de personas cercanas a objetivos de alto valor en las investigaciones de crimen organizado no funciona solo sobre la base de la presión y el miedo, aunque esos componentes estén presentes. Funciona también sobre la base de algo que la persona presionada puede ganar, o más precisamente, de algo que puede proteger. Para Fernanda, la cosa a proteger habría sido, según la reconstrucción especulativa, más concreta y más urgente que una promesa abstracta de inmunidad legal. Habría sido la seguridad de su familia, de las personas cuya vulnerabilidad a las consecuencias de la asociación de Fernanda con el Mencho era tan real como la vulnerabilidad de Fernanda misma. Una garantía de que la madre, el hermano, las amistades de la vida anterior no serían alcanzadas por las consecuencias de una situación que no habían elegido y que no podían controlar. Si esa garantía fue ofrecida, y si fue suficientemente creíble como para que Fernanda la tomara en serio, son preguntas que el estado actual de la información disponible no puede responder. Las garantías que las agencias de inteligencia ofrecen a sus informantes tienen una historia que en términos de cumplimiento posterior es, en el mejor de los casos, irregular, y cualquier persona con el nivel de conocimiento del mundo que Fernanda habría adquirido en sus años de relación con el Mencho, sabría leer esa historia con la lucidez necesaria para no tomar ninguna promesa de este tipo a su valor nominal. Lo que sí puede decirse, con la lógica que las situaciones de ese tipo imponen más allá de las intenciones individuales de los actores involucrados, es que en algún momento, el cálculo que Fernanda habría estado haciendo entre los riesgos de cooperar y los riesgos de no cooperar habría producido una respuesta. Y que esa respuesta, según la teoría especulativa que este guión explora, no habría llegado en el momento en que las autoridades la esperaban, sino en el momento en que Fernanda, en conversación con María Julissa, llegó a la conclusión de que había llegado. Las reuniones entre María Julissa y Fernanda en los meses anteriores al 22 de febrero de 2026 habrían sido, según la reconstrucción especulativa disponible, diferentes en su carácter de las reuniones de los años anteriores. No solo más frecuentes, sino más cargadas de una urgencia que ambas mujeres habrían sentido, pero que ninguna habría nombrado directamente en sus primeros encuentros de ese período, porque nombrarla directamente habría requerido tomar una decisión que todavía no estaban listas para tomar de manera definitiva. Hay teorías completamente especulativas y sin evidencia que las confirme de manera verificable, que sugieren que las reuniones entre las dos mujeres en ese período habrían tenido un carácter que iba más allá del intercambio de información sobre sus respectivas situaciones con las autoridades, que en esas reuniones habrían desarrollado algo que podría describirse como un análisis compartido de su situación, una evaluación colectiva de las opciones disponibles y de las consecuencias probables de cada una, que ninguna de las dos habría podido hacer con la misma claridad de manera solitaria. Las personas que han estudiado los procesos de decisión en situaciones de estrés extremo saben que la presencia de otra persona que comparte el contexto de la situación, aunque no comparta exactamente la misma posición dentro de ella, tiene un efecto en la calidad del proceso de decisión que va más allá de la simple suma de dos perspectivas individuales. Hablar en voz alta con alguien que entiende lo que se está diciendo produce una claridad que el pensamiento solitario raramente alcanza, y esa claridad es frecuentemente el ingrediente que falta en el proceso de decisión de personas que, por la naturaleza de su situación, no pueden hablar de ella con prácticamente nadie más. María Julissa y Fernanda habrían tenido la una para la otra esa función. Habrían sido la única persona en el mundo con quien la otra podía hablar completamente sobre lo que estaban viviendo,
porque eran las únicas dos personas en el mundo cuya situación era lo suficientemente similar como para que la comprensión mutua fuera posible, sin necesidad de explicaciones que ninguna de las dos podría haber dado a nadie ajeno a ese. Contexto específico. Según fuentes que afirman haber tenido conocimiento de aspectos de las interacciones entre las dos mujeres y las autoridades en los meses anteriores al operativo de Tapalpa, hay que subrayar con toda la claridad posible que estas fuentes no son verificables de manera independiente y que sus afirmaciones deben tratarse con el escepticismo que esa condición requiere. Habría habido un momento en que la comunicación entre las dos mujeres y las personas de las agencias de inteligencia que las habían contactado habría alcanzado un punto de convergencia que ninguna de las partes habría anticipado. Completamente. María, Julissa y Fernanda no habrían revelado a las autoridades que se conocían entre sí. Esa información que en términos de la evaluación del riesgo que las autoridades tenían sobre cada una de ellas habría cambiado significativamente el análisis, habría sido guardada con una discreción que en sí misma habla de algo importante sobre la naturaleza de la relación entre las dos mujeres. La comprensión compartida de que revelar esa conexión habría alterado la dinámica de sus interacciones con las autoridades, de maneras que ninguna de las dos podría controlar completamente. Esta discreción habría tenido consecuencias operacionales que las autoridades solo habrían comprendido retrospectivamente si la reconstrucción especulativa es aproximadamente correcta. Habría significado que las dos fuentes de información sobre el Mencho que las autoridades creían independientes entre sí no lo eran en absoluto, y que la convergencia en sus informaciones no era el resultado de la verificación independiente que la multiplicidad de fuentes supuestamente garantiza, sino el resultado de conversaciones entre las dos mujeres que ninguno de los sistemas de monitoreo de las agencias habría detectado, porque nadie estaba mirando en esa dirección. Y entonces llegamos a los días específicos que antecedieron al 22 de febrero de 2026, los días que según la narrativa especulativa fueron los más densos de toda esta historia en términos de conversaciones, de decisiones y de acciones que nadie puede documentar completamente, pero que la lógica de los eventos posteriores sugiere que ocurrieron de alguna manera. Según las fuentes de confiabilidad más incierta, pero también de mayor especificidad que circulan en el periodismo de seguridad sobre los eventos previos al operativo de Tapalpa, la ubicación del Mencho en la propiedad de la Sierra Jalisciense, donde el operativo finalmente lo encontró, no era conocida de manera permanente ni estática. El capo habría llegado a esa ubicación específica en los días previos al 22 de febrero desde otra ubicación diferente, siguiendo ese patrón de movimiento impredecible que había caracterizado toda su vida en la clandestinidad de sus últimos años. Y la información sobre esa ubicación específica, en ese momento específico, habría tenido una ventana de validez limitada. Después de cierto período, el Mencho volvería a moverse y la información se volvería obsoleta. La ventana de oportunidad era real y era estrecha, y la decisión de usar esa ventana, según la teoría especulativa que este guión explora, no habría sido tomada por ninguna agencia de inteligencia de manera autónoma. Habría requerido la confirmación de una información que llegó de una fuente que las agencias habían cultivado durante meses, y esa confirmación, en la versión especulativa de los hechos, no habría llegado de una sola persona, sino de dos. María Julissa y Fernanda habrían estado juntas cuando se envió esa confirmación. No porque las circunstancias lo hubieran requerido de manera operacional, no porque ninguna de las agencias de inteligencia hubiera planificado que las dos mujeres estuvieran juntas en ese momento,
sino por una razón que en retrospectiva parece simultáneamente obvia y completamente humana, porque ninguna de las dos quería estar sola en el momento de tomar esa decisión. La imagen especulativa que esta narrativa propone para ese momento, una imagen que no puede verificarse pero que la lógica emocional de la situación hace plausible, es la de dos mujeres en un espacio privado, probablemente uno de los departamentos de alguna de las dos, con los teléfonos sobre la mesa frente a ellas, hablando de lo que estaban a punto de hacer, con la misma mezcla de certeza y de irreversibilidad que caracteriza las decisiones que una persona sabe que no puede deshacer una vez tomadas. ¿Qué se dijeron en ese momento? Nadie que no estuviera en esa habitación puede saberlo. ¿Qué pensaron? La pregunta es igualmente irrespondible desde afuera. Pero la teoría especulativa sugiere que lo que ocurrió en ese momento fue el resultado de un proceso que había comenzado mucho antes, que había pasado por todas las etapas de la duda, del miedo, del cálculo y de la resolución que decisiones de ese tipo requieren, y que en ese momento final había alcanzado el punto de la acción, porque todas las alternativas habían sido consideradas y ninguna era menos costosa que la que estaban tomando. Examinemos ahora lo que las dos mujeres habrían sabido sobre las consecuencias de lo que estaban haciendo, porque esta dimensión de la historia es fundamental para cualquier evaluación de sus motivaciones que aspire a ser justa en lugar de simplemente conveniente. Fernanda, a través de sus años de relación con el Mencho y de su conocimiento del entorno del CJNG, habría sabido con una certeza que ninguna explicación externa necesitaba confirmarle que lo que estaba haciendo no era una acción sin consecuencias para nadie, más que el hombre cuya ubicación estaba proporcionando. El operativo que esa información haría posible podría resultar en la muerte de personas además del Mencho, de los escoltas y colaboradores que lo acompañaban, de personas cuyos nombres y cuyas familias eran, en algunos casos, conocidos para ella con el mismo grado de familiaridad que el nombre y la familia del propio Mencho. Esta conciencia, si la reconstrucción especulativa es aproximadamente correcta, no habría sido un factor que Fernanda habría podido ignorar, y la manera en que la habría procesado habría sido parte de las conversaciones con María Julissa en los días anteriores, no con el tipo de análisis clínico y desapegado que sería imposible en esas circunstancias, sino con la clase de reconocimiento de la gravedad de lo que se estaba haciendo que las personas en situaciones de decisión extrema frecuentemente experimentan sin poder articularlo completamente. La pregunta que ningún observador externo puede responder, y que este guión no pretende responder sino solo plantear con la honestidad que merece, es si el reconocimiento de esa gravedad modificó la decisión final, o si la decisión final ya había sido tomada de manera suficientemente firme como para que ese reconocimiento no cambiara su resultado, sino solo la manera en que las dos mujeres vivieron el momento de ejecutarla. La ubicación del Mencho en la propiedad de la Sierra Jalisciense habría llegado a las agencias de inteligencia a través de canales que las fuentes no verificadas describen con distintos niveles de especificidad, pero con una consistencia suficiente en su descripción general como para que el patrón básico sea identificable. Información transmitida a través de un intermediario que ninguna de las dos mujeres conocía de manera directa, en un formato que reducía al mínimo la posibilidad de rastrear la fuente de manera que pudiera comprometerlas, en un timing que permitía la preparación del operativo antes de que la ventana de validez de la información se cerrara. Lo que ocurrió con esa información en las horas siguientes a su transmisión
Es la parte de la historia que pertenece al registro público en sus grandes líneas. El operativo se preparó, se ejecutó, y el 22 de febrero de 2026, en algún momento de las horas de la madrugada o de la primera luz del día en un cerro del municipio de Tapalpa, Jalisco, Nemesio Oseguera Cervantes dejó de ser el hombre más buscado de México para convertirse en el hombre más muerto de México. María Julisa y Fernanda, en la versión especulativa de esta historia, habrían sabido que el operativo había ocurrido de la misma manera en que la mayoría del mundo lo supo, a través de las noticias que comenzaron a circular esa mañana y que en pocas horas se habían convertido en la historia que toda la cobertura mediática de México y de gran parte del mundo estaba narrando de manera ininterrumpida. Lo que habrían sentido en ese momento es algo que ninguna narrativa externa puede capturar adecuadamente. Cualquier descripción de esos sentimientos desde afuera de la experiencia sería inevitablemente una proyección, y las proyecciones sobre los estados emocionales de personas en situaciones sin equivalente ordinario son tan frecuentemente incorrectas como las que el sentido común produce sobre cualquier experiencia límite. Lo que sí puede decirse con la lógica de las situaciones humanas que no requiere acceso a información clasificada para sostenerse, es que el momento en que la noticia de la muerte del Mencho se confirmó, habría marcado para las dos mujeres el comienzo de una fase completamente nueva de sus vidas. Una fase que ninguna de las dos habría podido planear completamente de antemano, porque su contenido dependía de demasiadas variables que ninguna de ellas controlaba. En los 14 días transcurridos desde el 22 de febrero de 2026, mientras el mundo debatía las implicaciones del operativo de Tapalpa para el mapa del crimen organizado en México y para las relaciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos, había una pregunta que circulaba en el periodismo de seguridad con una insistencia que ningún desmentido oficial había logrado silenciar completamente. ¿Dónde están las personas que hicieron posible ese operativo? Esta pregunta tiene, en su versión más amplia, múltiples posibles sujetos. Podría referirse al chofer cuya historia otra narrativa de este canal ha explorado. Podría referirse a los analistas de inteligencia, cuyo trabajo durante meses o años produjo la convergencia de información que el operativo requirió. Podría referirse a múltiples actores, cuya contribución al resultado final fue real, aunque invisibilizada por la narrativa oficial que atribuye el logro exclusivamente a las fuerzas de seguridad del Estado mexicano. Pero en su versión más específica y más difícilmente respondible, la pregunta se refiere a María Julisa y a Fernanda. ¿A dónde están las dos mujeres que, en la versión especulativa de los eventos que este guión ha desarrollado, habrían estado juntas en una habitación cuando se envió la información que hizo posible el 22 de febrero? La respuesta honesta, 14 días después de ese 22 de febrero, es que nadie fuera de un círculo extremadamente reducido de personas sabe con certeza dónde están ni en qué condiciones están. Las agencias de inteligencia que habrían tenido contacto con ellas tienen todos los incentivos para mantener esa información en el dominio del secreto operacional. El entorno del CJNG, que en este momento está atravesando el proceso de reorganización inevitable que la muerte de su fundador ha desencadenado, tiene razones propias para identificar y localizar a cualquier persona cuya cooperación con las autoridades haya contribuido al operativo de Tapalpa, lo que crea para esas personas un riesgo que no disminuye con el paso del tiempo, sino que potencialmente aumenta a medida que la organización encuentra estabilidad suficiente para dedicar recursos a esa búsqueda. En este contexto de riesgo real y de invisibilidad elegida o forzada, la pregunta sobre las motivaciones de María Julisa y Fernanda
Si es que la versión especulativa de su historia tiene alguna correspondencia con la realidad, se vuelve retroactivamente más compleja y no menos. ¿Fue suficiente el dinero que les ofrecieron para justificar el riesgo que asumieron? ¿Fue suficiente la protección que les prometieron para compensar el tipo de vida que tendrían que vivir después? ¿Fue suficiente la venganza? Si es que esa fue parte de la motivación para hacer que el costo personal de la decisión fuera aceptable. Ninguna de estas preguntas puede responderse de manera satisfactoria desde afuera de la experiencia de las personas que las vivieron. Y todas ellas apuntan hacia una verdad más general sobre las personas que toman decisiones de esta naturaleza en contextos de poder extremo y de vulnerabilidad radical. Que sus motivaciones son siempre más complicadas de lo que cualquier narrativa simple puede capturar, y que el juicio sobre esas motivaciones, si el juicio es siquiera apropiado, requiere un acceso a la experiencia subjetiva de esas personas que ningún observador externo puede tener. Hay que hablar también de la dimensión del amor, porque es la dimensión que las narrativas populares sobre las amantes de los narcotraficantes más sistemáticamente omiten o reducen a sus versiones más simplificadas, y porque su omisión produce una comprensión incompleta de por qué las personas en estas situaciones hacen lo que hacen y sienten lo que sienten. María Julissa y Fernanda habrían conocido al mismo hombre de maneras que incluían, entre otros elementos, algo que en sus momentos más honestos ninguna de las dos habría negado que existía, aunque reconocer su existencia era complicado por el contexto en que había surgido y por las otras cosas que coexistían con él: el afecto, el hábito, la familiaridad que produce el tiempo compartido con otra persona, incluso cuando esa persona es un hombre que la historia describe con razones justificadas como un individuo responsable de daños enormes. Estas cosas existen, y su existencia no hace a quien las siente ni cómplice ni víctima en el sentido absoluto de ninguna de esas categorías, sino simplemente humano, en la manera complicada e irreducible en que los seres humanos son humanos, incluso en las circunstancias más extremas. La coexistencia de ese afecto, o de lo que quedaba de él después de años de asimetrías y de conocimiento de la duplicidad, con la decisión que la teoría especulativa atribuye a las dos mujeres, es uno de los aspectos de esta historia que resulta más difícil de sostener en el análisis desde afuera y que, al mismo tiempo, resulta más coherente con lo que la psicología de las relaciones en situaciones de poder extremo documenta sobre cómo las personas reales toman decisiones reales en circunstancias que no tienen equivalente en la experiencia ordinaria. Las personas no son siempre consistentes. Las decisiones no siempre reflejan un solo sentimiento o una sola motivación. Y las situaciones de presión extrema no producen en las personas reales la claridad moral y la pureza de motivación que las narrativas retrospectivas frecuentemente les atribuyen. Producen mezclas de miedo y de determinación, de afecto residual y de resentimiento acumulado, de deseo de proteger lo que todavía se puede proteger y de resignación ante lo que ya no puede protegerse. El destino de Fernanda, en los 14 días desde el 22 de febrero, es una pregunta que este guión no puede responder, porque la información disponible no alcanza para formular ninguna hipótesis que sea más que especulación. Podría estar bajo alguna forma de protección ofrecida por las autoridades que la habían contactado, en un anonimato que se mantendría mientras el riesgo que la organización del CJNG representa para ella permanezca en el nivel actual. Podría estar en una situación mucho más precaria, en la que las garantías que le habrían ofrecido se estén mostrando tan frágiles como el papel en que fueron escritas o no escritas.
Podría estar en algún lugar completamente diferente a cualquiera de estas hipótesis, en circunstancias que ninguna fuente disponible puede siquiera imaginar con suficiente precisión. Lo que sí puede decirse, con la certeza que la lógica de las situaciones humanas permite cuando los detalles específicos no están disponibles, es que la vida de Fernanda, después del 22 de febrero de 2026, es una vida que ningún plan que ella hubiera podido hacer antes de ese día podría haber anticipado completamente. Es una vida definida por una acción cuyas consecuencias se extienden en el tiempo de maneras que no pueden controlarse ni predecirse, y que requieren un nivel de adaptación y de resiliencia que solo puede evaluarse en el contexto de la experiencia real de vivirlas. El destino de María Julissa plantea preguntas igualmente irrespondibles, pero con una carga adicional que la hace, si cabe, más urgente en términos de la responsabilidad de las instituciones que la habrían contactado y presionado. Es la pregunta sobre si las personas que la convirtieron en una fuente de información útil para sus propósitos hicieron por ella lo que era necesario hacer para que su cooperación no se convirtiera en la causa de su destrucción personal. Esta pregunta, que vale igualmente para Fernanda, es una de las más importantes que cualquier análisis honesto de la lucha contra el crimen organizado puede hacer, y también una de las que menos frecuentemente recibe respuesta satisfactoria en el registro público. Las agencias de inteligencia no tienen incentivos para revelar lo que ocurre con sus fuentes después de que la utilidad operacional inmediata de esas fuentes se ha agotado. Los gobiernos no tienen incentivos para documentar públicamente los compromisos que hacen, ni el grado en que los cumplen. Y las personas que proporcionaron la información y que por esa razón necesitan protección, tienen todos los incentivos para mantener un perfil tan bajo que ninguna pregunta sobre su situación pueda llegar a ellas y comunicar a través de la misma pregunta lo que la pregunta no debería comunicar. 14 días después de la muerte del Mencho, la historia de María Julissa y Fernanda, si existe en alguna forma aproximada a como este guión la ha reconstruido, es una historia que todavía está ocurriendo. No en el pasado del 22 de febrero, ni en el drama de las decisiones que condujeron a ese día, sino en el presente cotidiano de dos mujeres que tienen que construir su existencia después de haber hecho lo que hicieron, con los recursos que tienen disponibles y en las circunstancias que las rodean. Esa construcción, sea cual sea su forma concreta, ocurre en un mundo que en general no tiene una narrativa disponible para personas en su situación que sea a la vez honesta sobre la complejidad de lo que vivieron y justa con la humanidad de quienes lo vivieron. El mundo del crimen organizado las ve, si las ve, como traidoras. El mundo institucional del Estado que se benefició de su información las ve, si las ve, como activos consumidos. El mundo ordinario, el mundo de la mayoría de las personas que verán este documental, las ve a través del filtro de una narrativa de narcos y amantes que en sus versiones más populares reduce la complejidad de lo que son y de lo que hicieron a una dimensión que ninguna persona real puede reconocerse completamente. La historia verdadera de María Julissa y Fernanda, si alguna vez se cuenta completa y desde adentro, será probablemente muy diferente de cualquier versión que se pueda construir desde afuera, incluyendo esta. Será más complicada, más contradictoria, más humana en todos los sentidos en que lo humano supera las categorías que el análisis externo puede producir. Será una historia de dos mujeres específicas, con nombres reales,
con familias reales, con miedos reales y con razones reales para haber hecho lo que hicieron, y esas razones incluirán dimensiones que ninguna de las etiquetas disponibles. Venganza, dinero, miedo, amor, captura todo lo que necesita ser capturado. Hay una última dimensión de esta historia que necesita ser examinada antes de que el guión llegue a su conclusión, y es la dimensión que afecta no solo a María Julissa y a Fernanda, sino a cualquier análisis serio sobre el operativo de Tapalpa y sobre lo que ese operativo representa para el entendimiento de cómo funcionan realmente estas operaciones en el México contemporáneo. La narrativa oficial del operativo del 22 de febrero presenta el resultado como el producto del trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano, sin revelar los detalles de la inteligencia que lo hizo posible, sin identificar a ningún informante, sin reconocer la contribución de ninguna persona que no pertenezca a las instituciones formales del Estado. Esta narrativa no es necesariamente incorrecta en sus afirmaciones, pero es inevitablemente incompleta en lo que omite, porque las operaciones de inteligencia que producen resultados de este tipo no son nunca completamente el producto de las instituciones formales, sin la contribución de personas que operan en los márgenes de esas instituciones, en el espacio entre el crimen y la ley, donde la información que las instituciones necesitan existe, y donde las instituciones no pueden llegar por sí solas. María Julissa y Fernanda, si la versión especulativa de su historia es aproximadamente correcta, habrían sido parte de ese espacio marginal donde la operación se hizo posible. Su contribución, si existió, no aparecerá en ningún registro oficial ni en ningún reconocimiento institucional. No porque no sea real, sino porque el sistema que se benefició de ella tiene razones estructurales para que permanezca invisible, razones que van desde la protección operacional de métodos y fuentes hasta la protección política de narrativas sobre la soberanía y la autonomía de las decisiones de seguridad, que la visibilidad de la contribución de personas en la posición de ellas complicaría enormemente. Esta invisibilidad no es un accidente, es una característica del sistema, y es una característica que tiene consecuencias reales para las personas que operan en ese espacio marginal, y que luego descubren que la invisibilidad que les fue útil cuando la necesitaban se convierte en abandono cuando necesítanlo. Contrario. La pregunta con la que este guión debe terminar, la pregunta que no puede responderse con la certeza que su importancia merece, pero que tampoco puede dejarse sin plantear con la honestidad que requiere, es la misma que cualquier análisis serio de la muerte del Mencho debería hacer, aunque la incomodidad de la pregunta haga tentador evitarla. ¿Qué le debemos a María Julissa y a Fernanda? No en el sentido legal ni en el sentido institucional, que tienen sus propias respuestas parciales e insuficientes. En el sentido más fundamental y más difícil, el sentido de la responsabilidad que una sociedad tiene hacia las personas que, por las circunstancias específicas de sus vidas, terminaron ocupando posiciones que las convirtieron en instrumentos útiles de una lucha que la sociedad en su conjunto quería ganar, sin que nadie les preguntara si querían ocupar esas posiciones, ni les garantizara de manera creíble que su participación en esa lucha no las destruiría. Esta pregunta no tiene respuesta satisfactoria disponible, y la ausencia de esa respuesta es en sí misma una forma de información sobre el tipo de lucha que se está llevando a cabo y sobre los valores que esa lucha, en su práctica real, más allá de sus declaraciones formales, efectivamente prioriza. El Mencho está muerto. El CJ&G sigue existiendo en alguna forma que los próximos meses definirán con mayor claridad.
Las agencias de inteligencia que participaron en el operativo de Tapalpa siguen funcionando con los mismos métodos y las mismas estructuras de incentivos que hicieron posible lo que ocurrió el 22 de febrero. Y en algún lugar, en alguna forma de vida que ninguno de nosotros puede ver desde afuera, dos mujeres cuya historia este guión ha intentado contar de manera honesta sobre su propia incapacidad de conocerla completamente, María Julisa y Fernanda, están viviendo con las consecuencias de las decisiones que tomaron, juntas en una habitación, en los días que precedieron al 22 de febrero de 2026. Lo que esas consecuencias son en el detalle de su vida cotidiana, si son llevables o insoportables, si las garantías que les hicieron están siendo cumplidas, o si se están demostrando tan frágiles como la historia de los informantes en el mundo del crimen organizado sugiere que frecuentemente resultan, son preguntas que este guión no puede responder. Pero son preguntas que alguien debería estar haciendo con mayor persistencia y mayor responsabilidad de la que el registro público disponible sugiere que están siendo hechas. María Julisa y Fernanda no son ni heroínas ni villanas en ningún sentido simple. Son personas que vivieron en circunstancias extraordinarias y que tomaron decisiones extraordinariamente difíciles con los recursos que tenían disponibles y bajo las presiones que las rodeaban. Y la sociedad que se beneficia de los resultados de esas decisiones tiene, al menos, la obligación de reconocer la complejidad de lo que esas personas fueron y de lo que hicieron, aunque el reconocimiento sea todo lo que esté disponible para darles.